Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Cernaque. Quien les sale y les saluda en estos momentos es el profesor de Ciencias Sociales. Tocaremos el tema de la Guerra del Pacífico, ¿no? El motivo por el cual hay ciertas rencillas entre los peruanos, bolivianos y chilenos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en este eh, periodo, ¿no? de 4 años en realidad, ¿no? Desde 1879 a 1883? ¿Qué fue lo que ocurrió en esta situación? Lo que ocurrió en esta situación. ¿Es realmente cierto lo que nos dicen? Los chilenos eran tan poderosos como nos mencionaban. Recibieron ayuda de pueblos, disculpa, de países extranjeros, ¿no? Perú podía ganar, hubiera podido ganar o no hubiera podido ganar. Quédense para recibir más información acerca del tema. Y es que si hablamos acerca de la Guerra del Pacífico, no tenemos en consideración que fue un enfrentamiento entre los años 1879 y 1883, ¿no? Fue un enfrentamiento bélico que se lidió en las costas del Pacífico sudamericano entre Perú y Bolivia, ¿no? Que eran aliados frente a Chile, ¿no? Constituyó una de las devastaciones más grandes de la historia republicana. Ahora, hay que tener presente que dentro de esta guerra, en la Guerra del Pacífico, había otro país involucrado, y ese era Argentina. Argentina hubiera sido decisivo para la guerra, pero lastimosamente fue a favor de los chilenos, porque los chilenos le dieron gran parte de la nación, ¿no? Que les correspondería a los chilenos. Perdón, se le entregaron a los argentinos. Pero ya hablaremos un poquito más hablaremos un poco más del tema dentro de poco, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, ¿no? Que habían condiciones anteriores a ella, ¿no? Los antecedentes de esto, ¿no? Los antecedentes al inicio de la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero observemos cuál era la población que tenía, ¿no? Mariano Prado, gran traidor del país, ¿no? ¿Por qué fue traidor? Ya lo veremos de un momento, ¿no? Para Perú. Otro líder para Bolivia era Hilarión Daza y el líder chileno sería Aníbal Pinto. Cada uno contaba con cierta población de habitantes, ¿no? Pero al inicio de la guerra, ¿no? El ejército del Perú contaba con 8.000 hombres, ¿no? El de Bolivia con más de 3.000 hombres, ¿no? Y los chilenos empezaban con 2.500 hombres. Lógicamente eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Porque los chilenos tuvieron apoyo de un país del primer mundo, que era potencia mundial desde una perspectiva industrial. ¿Qué país era? Ya lo mencionaré dentro de un momento. Bien, ¿qué es la Guerra del Pacífico? ¿No? Fue un conflicto armado donde se enfrenta Chile, quien le hace la guerra a Bolivia, ¿no? Pero Perú sale al apoyo de los bolivianos, ¿no? Que empezó en el año 1879, cuando en Chile gobernaba Aníbal Pinto Garmedia, ¿no? ¿Por qué se produjo? ¿No? Hay que tener en consideración ahora, los antecedentes, ¿no? Había una firma del tratado entre Muñoz Vergara, ¿no? Que era el presidente boliviano Mariano Melgarejo, en una clara intención de favorecer a Chile, ¿no? En el cual reconocía que el territorio chileno llegaba hasta el paradero 24, la latitud sur, ¿no? Entonces estamos en consideración que en ese entonces Bolivia tenía acceso al mar, ¿no? Tenía acceso al mar y había un tratado por ello, ¿no? Ahora, había una otra causa para el concepto, como ustedes pueden observar, ¿no? El tratado de 1824, ¿no? Ahora, había otro proceso, ¿no? La exoneración del pago de impuestos a Chile por 25 años, ¿no? Frente a la codicia de las compañías salitreras anglo-chilenas, se volvió a firmar otro tratado en 1824. Ahora, salitreras. Habíamos dejado en el anterior video que Perú tenía bastantes reservas de guano y eso era lo que lo hacía digamos, una potencia de recursos económicos en toda América del Sur, Perú. Pero el guano era un mineral que se procesaba, ¿no? Y bueno,
Y salió otro mineral, ¿no? Para la revolución industrial, que fue el salitre. También se procesaba, pero era de menor costa su proceso. Entonces eso fue contraproducente para los peruanos, pero ellos tenían reservas salitreras, los peruanos tenían reservas salitreras. Y entonces empezaron a involucrarse diferentes países para abastecerse con ese espacio, ¿no? ¿Quiénes tenían esos espacios salitreros? Los tenía Bolivia y los tenía Perú. Entonces, ¿quién le puso ojo a esos espacios salitreros? Ah, también habían espacios de acre, ¿no? En la parte oriental de Perú, ¿no? Pero eso ya fue un conflicto con Brasil, ¿no? Pero centrémonos primero en el salitre. ¿Quién le puso los ojos a este tipo de fuente o reserva natural? Se las puso Inglaterra. Entonces, Inglaterra quería esas reservas, ¿no? Y empezó una condición de, por así decirlo, corrupción, ¿no? Por parte de los chilenos y los bolivianos, ¿no? En la cual le dieron hicieron un mal negocio, por así decirlo, los bolivianos, pero las personas que estaban líderes en ese entonces hicieron ese acuerdo, ¿no? Entonces, sí, en el año 1868, tras el firmar el tratado en el año 1864, donde se exonera a Chile del pago de impuestos por la extracción del salitre del territorio boliviano, ocurrió el golpe de estado en Bolivia, ¿no? Liderado por Hilarión Daza, como ustedes pueden observar, en ese entonces presidente de Bolivia, quien luego de tomar el poder promulgó la ley que grababa un impuesto de 10 centavos a todo el quintal de salitre exportado por el puerto de Antofagasta. Entonces, estamos hablando que ahora los chilenos tenían que pagar mucho más, realmente para los historiadores era lo que merecían, pero los chilenos se negaron a pagar, dijeron, no vamos a pagar nada, no te preocupes, esto queda, por así decirlo, ¿tú quieres imponernos algo? Bueno, nosotros no vamos a pagar nada, ¿no? Entonces, el 19 de diciembre de 1879, el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, con autorización del Congreso de la República, se embarcó al extranjero con la misión de comprar armamentos, llevándose consigo la suma de 6.621.540 millones de soles. Era el actual presidente del Perú. ¿Y qué pasó con Mariano Ignacio Prado? Pues a lo Alan García, ¡pum!, se fugó del país. Y a lo Alberto Fujimori, no renunció por fax, no, pero renunció a su cargo, no. Entonces, y ese fue una traición a la patria, ¿no? Porque bueno, ya estaba hablando del concepto de que ya habían empezado la guerra, ¿no? Y entonces Perú necesitaba buques para poder hacerle, digamos, el frente a los chilenos, ¿no? Y ya estamos hablando de las guerras marinas, ¿no? Y después empezó el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Otro traidor. No, disculpa. Mariano Ignacio Prado dejó el espacio para Nicolás de Piérola, que también fue un traidor a la patria, ¿no? Lastimosamente en ese entonces, en la Guerra del Pacífico, los peruanos no solamente se enfrentaron a la mayor potencia mundial, que fue Inglaterra, no solamente se enfrentaron ante los chilenos, sino también se enfrentaron al mayor enemigo del peruano, que es otro peruano, ¿no? Entonces, había una expansión tenía en consideración la expansión del capital imperio británico. Inglaterra quería controlar la riqueza guanera y salitrera de Perú y Bolivia. También teníamos en consideración que la política expansionista del Estado chileno quería controlar los territorios salitreros de Tarapacá y Atacama, ¿no? Entonces, como le estaba mencionando, hubieron impuestos, ¿no? Que el concepto de los 10 centavos. Y entonces, ¿qué pasó con ese presidente boliviano? Lo que hizo el presidente boliviano fue retirar, ¿no? Por así decirlo, apropiarse de las empresas chilenas, ¿no? Y decirle, con tu empresa yo me cobro los impuestos de un año, ¿no? Que tú me tienes, por así decirlo, que pagar, me tienes de saldo, me tienes de deuda, ¿no? Si eso hiciera la SUNAT con las empresas extranjeras en la actualidad,
seríamos muy felices, pero nos meteremos en problemas con otros países, ¿no? Ahora, había un tratado secreto también entre Perú y Bolivia. Entonces, Chile le declara la guerra a Bolivia, ¿no? Y entonces, cuando Chile le declara la guerra a Bolivia, se enteró que había ese tratado secreto. Entonces, Bolivia le dijo, oye, compadre, ya pues, habíamos firmado de que si tú, si es que a ti te pasaba algo, yo intervenía. Y si es que a mí me pasaba algo, tú intervenías. Y entonces Perú tuvo que intervenir contra ese conflicto. Y empezaron las batallas, ¿no? Empezaron las batallas. Dentro de las batallas empezaron con las batallas marinas, ¿no? Y después con los combates terrestres, ¿no? En las cuales ganamos algunos, pero perdimos otros, ¿no? En la primer acto de traición del presidente fue un concepto desmoralizador también para los hombres, ¿no? Tenemos en consideración el ejército de los chilenos, 2.500 hombres, el ejército del Perú y Bolivia, que eran de 11.000 hombres. No, ahora, empezamos con el concepto de las batallas marinas, ¿no? Los chilenos tenían al Blanco Encalada, la Covadonga, la Esmeralda, el O'Higgins y el Chacabuco. Y por los peruanos teníamos al Huáscar, teníamos al Atahualpa, la Independencia, al Manco Cápac, a la Unión y el Pilcomayo. Entonces teníamos más condición armamentista. Pero, y encima los chilenos ni siquiera tenían, digamos, el cuidado que nosotros teníamos con nuestros armamentos, porque a nosotros sí nos costó ese armamento. Sin embargo, a los chilenos, tanto como la Escalada como la Esmeralda, fueron a apoyo de los ingleses, ¿no? Entonces a los chilenos tenían mucho que perder, bueno, más que nada vidas humanas, ¿no? Pero luego de ello no tenían mucho que perder económicamente hablando, ¿no? Las campañas iniciaron por las campañas de la Mar, la de Tarapacá, la de Tacna y Arica, la de Lima y la campaña de Sierra. Ahora, empecemos. La campaña de la Mar, ¿no? Que fue o se desarrolló en Iquique, ¿no? Entonces, los chilenos bloquearon el puerto de Iquique, ¿no? En la cual los peruanos, ¿no? Tuvieron la opción de, por así decirlo, abrir o ganar ciertas batallas, ¿no? El Huáscar, al mando de Miguel Grau, empieza la batalla contra el Esmeralda, ¿no? Destruye el Esmeralda, hunde al Esmeralda, y entonces empieza un acto que sorprendió mucho a los chilenos, ¿no? ¿Qué se hace usualmente en una batalla en la mar? ¿No? Tú hundes a un barco y después los soldados que se encuentran en el barco vencedor empieza a matar o dejarlos ahogarse, ¿no? Las personas que se quedan hundidas. Pero en este caso, Miguel Grau hizo una acción que sorprendió mucho a los chilenos. Rescató a las personas, ¿no? Y envió una carta al coronel de esa embarcación. Entonces, estamos hablando que hizo un acto, por así decirlo, de honor. Y por ello se le apoda el Caballero de los Mares, por esa acción, ¿no? Tuvimos el combate de Punta de Angamos, ¿no? Que se realizó el 8 de octubre, ¿no? En la cual fue, por así decirlo, emboscado el Huáscar, ¿no? Y cuando fue emboscado el Huáscar, Miguel Grau, quien estaba al mando del Huáscar, quedó totalmente destrozado, y no me refiero moralmente, sino en forma física. Le cayó un cañonazo. Y entonces cuando le cayó un cañonazo solamente obtuvimos la pierna de Miguel Grau. Pero su acción siempre quedará en nuestros corazones, por eso se volvió inmortal, ¿no? Luego de las campañas marítimas empezaron por las campañas de tierra, ¿no? Y entonces dentro de las batallas o las campañas terrestres, ¿no? Que empezaron con el desembarco de Pisagua, la batalla de Germania, ¿no? La batalla de San Francisco Dolores,
y la batalla de Tarapacá, donde se ejecuta una victoria del ejército peruano, ¿no? Al mando del jefe del Estado Mayor, Manuel Belisario y Suárez, ¿no? Y también apoyado por el Brujo de los Andes, ¿no? Qué bonito apodo. ¿Quién fue el Brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? También estaba en esa batalla Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Juárez, ¿no? Que consiguieron que los enemigos huyeran de la zona. Pero como siempre se dice, ¿no? Las batallas son muy necesarias para la guerra, ¿no? Pero no necesariamente ganan una guerra, ¿no? Luego de la batalla de Arapacá, ocurre la batalla de Los Ángeles, donde ganan a los chilenos, ¿no? La batalla del Alto Alianza y la tan nombrada batalla de Arica, ¿no? Entonces, la batalla de Arica, también denominada batalla de asalto, y la toma del Morro de Arica, ¿no? Entonces, que se produjo el 7 de junio, ¿no? de 1880, y fue el último mayor enfrentamiento bélico de la campaña terrestre de Tacna y Arica durante la guerra del Pacífico, ¿no? En donde hubo un espacio defensivo por parte del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, ¿no? y sus oficiales. Y bueno, Francisco Bolognesi, a pesar que sabía que los chilenos les superaban en número, él jamás abandonó su puesto, ¿no? Y hay una pintura una pintura que salió en un periódico, ¿no? En la cual este héroe, ya que ya he mencionado, supuestamente se tiró, ¿no? con un caballo por encima del morro de Arica, ¿no? Y eso era para que no lo encarcelen o para que no se rinda, ¿no? Agarrando la bandera peruana, pero en la realidad nunca se encontró, o no se sabe si es que eso fue cierto, ¿no? Pero bueno, se lo menciona para que ustedes lo tengan en consideración. La campaña de Lima, que se produjo entre 1881 y 1883, ¿no? Quien se desarrolló una heroica defensa de la capital del Perú por parte de las milicias urbanas. ¿Qué quiere decir milicia urbana? La población civil, ¿no? Las cuales se encontraban mal preparadas, mal armadas, y en inferioridad numérica ante las fuerzas invasoras, ¿no? Destaca el inadecuado plan de defensa de Pierola al colocar las líneas defensivas de San Juan y Miraflores. Y nuevamente tocamos ese tema. Nicolás de Pierola, ¿no? ¿Quién fue ese señor? Fue considerado un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque teníamos en consideración que en ese entonces los generales eran líderes políticos, ¿no? Y como Nicolás de Pierola pertenecía a un bando político diferente, entonces no apoyó a los peruanos en sí. No apoyó a los peruanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban comandadas por sus opositores políticos, ¿no? Y eso fue por una condición de traición a la patria, más que nada, ¿no? Por esa condición de no apoyar digamos, a opositores políticos, pero los opositores políticos eran los mismos peruanos. O sea, estamos hablando de algo en externo. ¿Por qué no apoyarlos? Bueno, eso ya lo dejo a condición de ustedes. Ahora, como le estaba mencionando, ¿qué pasó con Argentina? ¿No? Quien fue un país que nos hubiera apoyado bastante en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque Chile, justo en ese momento que se estaba enfrentando a la guerra, Chile y Argentina se estaban disputando una parte geográfica, ¿no? Que eran las Patagonias, ¿no? Y entonces Chile dijo, ¿sabes qué, Argentina? Estas son tierras inexploradas. Acá no hay gente, ¿no? No se sabe si es que hay algo bueno o algo negativo.
¿no? Entonces, pero no te preocupes, yo te voy a dar las Patagonias. Era la parte, por así decirlo, la parte sur de Argentina, ¿no? Que en realidad en su primer momento le perteneció a Chile. Y entonces, mira, solamente déjame esta franja cerca al mar, ¿no? Esta franja que está al costado del Pacífico. Tú agárrate todo lo demás, pero no te metas en la guerra. Solamente hazme ese favor. Te doy todo ese territorio, pero tú no te metas en la guerra. Y bueno, Argentina, ni corto ni perezoso, aceptó. Y así fue como firmaron ese tratado y Argentina solamente hizo, por así decirlo, la vista al costado, ¿no? Para lo que pasó en esa situación, ¿no? Hubo una campaña de la sierra liderada por quienes, bueno, por organizaciones montoneras, ¿no? Por así decirlo, las personas dentro de ese espacio, ¿no? Y entonces que se desarrollaron dos batallas, la de Concepción y la de Huamachuco, que cuando ya se desarrolló el Huamachuco, ya se puso fin a la guerra. Pero fin a la guerra, ¿quién la puso? Nicolás de Piérola otra vez, Nicolás de Piérola realizando el Tratado de Ancón, ¿no? Que es un tratado de paz y amistad entre las repúblicas de Chile y del Perú. Pero Andrés Avelino Cáceres, digamos, un militar, quien estaba entregando su vida, su cuerpo y el alma, seguía luchando. Y quería seguir luchando, pero Nicolás de Piérola ya había firmado ese tipo de situación, ¿no? Entonces, se dio por finalizada la guerra, ¿no? Con el Tratado de Paz de Ancón, ¿no? En el cual tuvo consecuencias, claro que tuvo consecuencias, ¿no? Las provincias de Tacna y Arica quedarían bajo ocupación chilena por 10 años, ¿no? Eh, digamos, le extraían todo el salitre posible y se la devolvían a Perú. Pero, ojo, solamente le devolvieron Tacna, ¿no? Pero eso ya es tema de otro video, ¿no? Entonces, tenemos en consideración de que hubo consecuencias. Claro que hubo consecuencias, ¿no? Pero antes de hablar de las consecuencias, hubo un tratado de tregua con Bolivia. Todo lo que les he mencionado ocurrió en el Perú, ¿no? ¿Qué pasó con Bolivia? Bueno, Bolivia le pidió ayuda a Perú y se hizo de los ojos, bueno, miró al costado también, ¿no? Ojalá, le hacían porras, vamos, tú puedes, Perú. ¿No? ¿Y cómo le hacían porras? Llevándole suministros a los peruanos, ¿no? Le llevaban dinero, suministros, medicamentos y ahí terminó el apoyo, ¿no? Se le murieron los 3.000 militares y ya, hasta ahí nomás queda el apoyo. Bueno, pero en fin, hubo un tratado de guerra, de tregua con Bolivia, ¿no? En la cual se llamó la tregua indefinida, ¿no? Donde se menciona que los territorios entre el río Loa y el paralelo 23 quedan bajo ocupación chilena. Entonces Bolivia perdió su mar, ¿no? Que fue quien es en la actualidad origen de muchos memes muy graciosos, ¿no? Ahora, hubo un tratado de paz con Bolivia, ¿no? Donde le entrega a Chile la perpetuidad la provincia de Antofagasta, ¿no? Chile construyó un ferrocarril entre Arica y La Paz, que se inauguran en 1913. Chile cede a Bolivia la perpetuidad del libre tránsito de sus mercaderías, ¿no? Y desde y hacia el altiplano, permitiendo que Bolivia establezca sus propias aduanas en Antofagasta y Arica, ¿no? Tacna volvía a la soberanía peruana en 1929, pero Arica queda bajo la soberanía chilena, ¿no? Chile pagaría a Perú 6 millones de dólares de compensación por haberle entregado Arica, ¿no? Ahora, como les estaba mencionando, vieron consecuencias, ¿no? Consecuencias en el concepto territorial, consecuencias geográficas, ¿no? En la cual se perdió territorio, ¿no? Se entregaron a perpetuidad Tarapacá, Tacna y Arica a Chile por 10 años, ¿no? Pérdida de la riqueza salitrera de Tarapacá. En la economía, hubo la destrucción del aparato productivo, evidenciando destrucción en las haciendas, puertos, industrias y vías férreas, ¿no? Hubo una pérdida de dinero que se llevó a Chile en cupos, impuestos y exoneraciones, ¿no? Ruina financiera y pérdida de nuestro crédito externo, ¿no? Depreciación de la moneda peruana, destrucción del gran número de barcos mercantes, destrucción de la flota naval de la Marina de Guerra del Perú. En la sociedad, pérdida del ingente del capital humano
en los 3 años de guerra, ¿no? Profunda crisis y declive espiritual, traumático, decaimiento ciudadano y dolor profundo por el trastorno y hundimiento del país. ¿Por qué? Porque cuando los chilenos llegaron a Lima, ¿no? Hicieron lo que se les dio la gana, ¿no? Por así decirlo, un representante del país construyó un reloj, ¿no? Quien estuvo en la Catedral de Lima, pero los chilenos se lo llevaron. Era un reloj de Pedro Ruiz Gallo, si es que más no recuerdo, ¿no? Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Entonces, los chilenos se lo llevaron, pero qué gracioso, ¿no? Los chilenos no tenían ni siquiera la inteligencia suficiente para hacerlo funcionar. Y hasta la actualidad, no sé si es que es digamos, caramba, es una reliquia, ya no lo toquen, o porque hasta ahorita no saben cómo hacerlo funcionar ese reloj, ¿no? Muy aparte de ello, cuando te digo hicieron lo que quisieron, fue una violación total a los derechos humanos. Estamos hablando que en ese entonces todavía no existían, pero tenemos en consideración que violaron a mujeres chilenas, ¿no? Mataron a mujeres chilenas, mataron a niños, quemaron espacios de centros históricos, culturales, se llevaron los libros de la Biblioteca Nacional del Perú, se llevaron los libros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y así hicieron muchas vejaciones dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro espacio social, por así decirlo. Un concepto cultural, ¿no? La pérdida de valiosos objetos de ciencia, literatura, llevados como botín de guerra, ¿no? La destrucción de los centros de cultura, ¿no? Como le estaba mencionando, la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional, la Escuela de Medicina de San Fernando y el incendio de la Biblioteca del Ricardo Palma, ¿no? O sea, que los principales centros de cultura, perdiéndose valiosos libros y documentos históricos, ¿no? Bien, y ya hablaremos para el siguiente vídeo, el concepto del Perú después de la guerra, ¿no? Y la reconstrucción nacional. Ahora, quiero que entiendas que lo más probable es que Perú le hubiera ganado a Chile y a Inglaterra, ¿no? Pero no contábamos con que dentro de los peruanos habían dos grandes traidores, ¿no? Y lo peor es que eran sus líderes máximos, el presidente de la República. Un nombre que te lo dejo a ti, Mariano Ignacio Prado y Nicolás de Piérola. Pero hay que tener en consideración que a veces meterte con digamos, el poder máximo es algo muy difícil, ¿no? Y el nombre Nicolás de Piérola no fue embarrado hasta la actualidad, cuando se hizo una investigación un poco más profunda, ¿no? Nadie dijo en realidad que en la guerra del 79 no fue con Chile, sino que fue con un país poderoso como Inglaterra, ¿no? Que era la primera potencia del mundo en esos años, ¿no? Y que usó a Chile como instrumento para arrebatarle al Perú y a Bolivia las riquezas que guardaba su suelo. Riquezas como era natural fuera para las empresas inglesas, ¿no? Después. Como una muestra de esto puedo señalar que Chile, por la adquisición de sus blindados Cochrane y Blanco Encalada, no pagó ni un solo peso a Inglaterra, ¿no? Quien ellos fueron los que lo construyeron, ¿no? Sin embargo, es importante que la historia real se vaya abriendo campo, porque como es sabido, solo los pueblos que conocen y respetan su historia pueden aspirar a un futuro mejor. Muchas gracias por quedarte hasta la parte final de este video. Nos vemos en una siguiente clase.